La única manera que el hombre tiene de cumplir el propósito de Dios es que Dios mismo fuera añadido en el hombre como vida. La única oportunidad que el hombre tiene, la única oportunidad que tenemos de cumplir el propósito de Dios es que Dios se agregara como vida. Por eso es necesario que todo hombre nazca de nuevo. Por eso es necesario que todo ser humano reciba la vida de Dios. Por eso no hay posibilidad de cumplir el propósito eterno de Dios si el hombre primeramente no es regenerado, si el hombre no recibe la vida de Dios, si el hombre no nace de nuevo. Y el nacimiento de nuevo no es nada que los hombres podamos provocar. Nosotros podemos apasionarnos por ver a nuestros hijos nacer de nuevo, pero el nuevo nacimiento es un asunto espiritual. El Señor dijo en su conversación con Nicodemo que son nacidos de nuevo, ¿quiénes? Los que nacen de arriba. Son engendrados ¿por quién? Por el Padre. Así que es importante que nosotros revisemos, y eso es lo que nosotros hemos venido trayendo en estos últimos meses. Revisemos nuestra meta como creyente. Y puedes ponerte a pensar, ¿cuál es tu meta como creyente? Algunos creyentes ni siquiera tienen una meta. ¿Ok? Otros tienen una meta. La mayoría de lo que nosotros vemos en la meta es obtener ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Nos relacionamos con Dios porque va a haber una ganancia para nosotros. Nuestra relación con Dios nos convertirá en mejores personas, nuestra relación con Dios nos convertirá en personas más felices, o nuestra relación con Dios hará que los problemas de nosotros sean quitados, y eso no es verdad. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios y nuestra meta es importante. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a su meta es como los cristianos viven. Muchos creyentes le hemos hablado de que ellos acepten a Cristo porque de ahora en adelante no tendrán más problemas en su vida. ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer los problemas? Y que de hecho van a aparecer. Las personas creen que el cristianismo es mentira. O sea, le hemos enfocado en una meta equivocada. Por eso la pregunta es esta, y esto es algo que cada uno tiene que responder. ¿Cuál es tu meta como creyente? Cuando tocamos este tema hace 10 o 12 semanas atrás, poníamos como ejemplo al apóstol Pablo. Y la vida de Pablo no es la vida de Pablo como un creyente extraordinario. La vida que se nos muestra del apóstol Pablo es la vida normal del creyente. Pero como hemos perdido la meta, todo nos parece que la vida de Pablo es una vida inalcanzable. Pero la vida de Pablo es la vida normal de un creyente. Aunque a nosotros nos parezca, ¿qué cosa? Sumamente elevada y sumamente inalcanzable. No es verdad. No es verdad. El apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 3 y versículo 12 habla de una meta de vida. Hermano, la meta de un creyente debiera ser ganar a Dios y olvidarse del resto. La meta de un creyente debiera ser obtener la plenitud de Dios. Y su meta como creyente debiera ser esa. Para obtener la plenitud de Dios ya sabemos que hay un proceso y muchas veces no estamos dispuestos a pasar ese proceso. Pero mire, leamos allí Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Y el versículo 12, y usted puede estudiar con calma todo el capítulo, porque es extraordinario allí la revelación que tenemos, cómo el Señor nos habla, cómo el Espíritu Santo nos habla allí. ¿Cuál es la meta allí que el apóstol deja clara de su vida? ¿Estamos allí, hermanos? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué ve allí? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y ahora va a ver su meta. ¿Cuál es su meta? Así de aquello para lo cual, entonces, ¿cuál era la meta de él? Asir. ¿Alguna versión de ustedes tiene otra palabra allí? Agarrar. Alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces, ¿cuál era la meta de vida del apóstol?
alcanzar aquello para lo cual él mismo fue alcanzado. Si usted sabe, usted fue alcanzado. Amén. ¿Para qué fue alcanzado? Ahí tenemos un problema en la iglesia. ¿Para qué fue alcanzado usted? ¿Para que viva bien en este mundo? Falso. Para que tenga ganancias y domine el mundo y usted tenga los mejores negocios y crezca y tenga mucho dinero y usted pueda bendecir al resto de la humanidad. Falso. ¿Para qué fue alcanzado? Entre el propósito de Dios cuando creó y el propósito del hombre hoy, ¿cuánto han pasado? ¿Cuánto tiempo? Muchos años. En ese tiempo se ha introducido un montón de cosas por las que Dios nos alcanzó a nosotros. Por eso siempre hay que regresar ¿a dónde? Si usted no quiere perderse, hermano, siempre tiene que regresar a Génesis. Porque ¿qué es Génesis? El principio, el origen. Cuando Dios decidió crear, el Espíritu Santo nos deja ver en la Escritura por qué decidió crear. El apóstol Pablo vio esto muchos años después. Y él dice, a mí me fue revelado el propósito escondido de Dios. Dios creó. Es claro en Génesis por qué Dios creó. Dios no ha cambiado de propósito. Entonces muchas veces nosotros como creyentes tenemos un propósito diferente al que Dios tuvo cuando creó. Entonces tenemos un problema. El apóstol Pablo dice, yo quiero alcanzar para lo que yo fui alcanzado. ¿Qué es lo primero en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué debe ser lo primero en la vida de un creyente? ¿Usted fue alcanzado para tener hijos? No. ¿Usted fue alcanzado para tener un bello hogar y un perrito? No. ¿Usted fue alcanzado para tener grandes negocios y mucho dinero y que usted pueda darle dinero a los demás? No. No, Señor. Tenemos que regresar siempre al propósito del Eterno. Si no, nos perdemos. Si no, empezamos a correr detrás de algo que pareceremos los que corren en... ¿cómo se llama ahí? Donde corren las carreras de perro y caballo y todo. ¿Qué le ponen al caballo para correr o al perrito? Le sueltan una liebre delante y el pobre va detrás. Esa liebre nunca la va a alcanzar. La mayoría de los creyentes creen que el propósito de Dios es inalcanzable. Tenemos un Dios a nosotros que nos creó con un propósito y después dice, ahora no lo pueden alcanzar. No puede ser posible. Ahora sí, entiende esto, que en la vida natural nosotros no podemos alcanzar el propósito de Dios, no importa cuánto usted se lo proponga. Por eso él, sabiendo esto, ¿qué hace? Viene a vivir en el hombre. Viene a vivir en el hombre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Un cristiano tiene 4 distinciones particulares. Este es como el quinto o sexto mensaje que tenemos que ver con esto, pero las mencionamos rápido. Delante de los hombres, el cristiano es diferente. Delante de los demás tienen que ver que usted es diferente. ¿Por qué? No por su conducta. Su conducta, cualquiera puede tener una conducta externa buena. Pero si la conducta buena de usted no viene de la vida que está en usted, es un falsante también. ¿Por qué el cristiano es una persona diferente? ¿Porque es educada? Hay muchos educados que no tienen a Cristo. Porque no es borracho, hay muchos que no son borrachos y no tienen a Cristo. El cristiano es diferente porque tiene dentro de él una vida diferente, única, extraordinaria. ¿Qué vida tenemos adentro? La misma vida de Dios. Dios mismo viene y mora en el creyente. Amén. Muy bien, entonces delante de los demás, el cristiano es una persona diferente. Los demás debieran verte diferente. Debieran al encontrarse contigo decir, este tipo es diferente. Debiera pasar eso. Segundo, con relación a sí mismo, el cristiano está lleno de contradicciones. Hermano, no se asuste de las contradicciones. ¿Sabe por qué no? Porque dentro de nosotros hay 2.
Hay uno con el que nacimos. Hay uno que vino después. Y cada uno quiere ganar la expresión externa. Eso nos lleva a un montón de contradicciones. Hasta que el que nacimos sea borrado. Y el que vino ocupe plenamente nuestro interior. Sea plenamente nuestra vida. Así que habrá muchas contradicciones. Pastor, ¿se van a quitar algún día? No. Sí, en una parte. Algunas desaparecerán, pero aparecerán otras nuevas. ¿Tenía el apóstol Pablo contradicciones en su interior? Lees tú el libro de Romanos y va a asombrarse como en cada capítulo, cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Romanos, vemos un apóstol Pablo llegando por las nubes. Y en el capítulo 7 nos deja ver su corazón y dice, todo lo que he hecho por esforzarme a vivir a Cristo ha sido un fracaso en mi vida. Constantemente paso haciendo todo lo que no quiero hacer. ¿Qué pasó aquí? Y en el capítulo 8 se nos vuelve a ir a las nubes y empieza a hablarnos de la vida en el Espíritu. Así que hay contradicciones, habrán contradicciones. Ahora, en todas las cosas, el creyente tiene que ser guiado por Dios. La tercera, me la brinqué, que estamos aquí todavía. El creyente siempre vive por la parte más profunda de su ser. ¿Cuál es la parte más profunda de nuestro ser? Es el Espíritu. Y eso no se ve. La mayoría del cristianismo quiere vivir por lo que se ve afuera. Hermano, nosotros aprendimos esto. A ver, hermano, por sus frutos los conoceréis. Usted nos repitió eso hasta el cansancio. Yo lo repetí hasta el cansancio. 15 años de mi vida estuve enfocado ahí. 10 años tal vez. Y después me di cuenta que los frutos, esos visibles, son fáciles de reproducir. Adán puede comprarse una buena Biblia grande. Puede leerla. Venir a la congregación con su mejor perfume y su grande Biblia. Puede memorizar versículos bíblicos. Puede predicar. Puede apasionarse. Puede llorar. Puede hacer todo. Es más, a Adán le encanta vivir por el alma. A Adán le encanta que se le reconozca llorando. Oh, qué espiritual es, hermano. Y si tiembla y eso, mejor todavía. Mejor se siente. Y creen que los demás tienen una opinión tremenda de su vida espiritual. Amados hermanos, el creyente tiene que vivir por la parte que no se ve. Lo que sucede debajo de la tienda. ¿Se acuerdan del tabernáculo? En los atrios había mucha luz. Pero ¿qué pasaba cuando entraba al lugar santo? Solo la luz de los candeleros. ¿Y qué pasaba en el lugar santísimo? Solo la luz del altar del incienso. Ya no había luz del sol. Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Ahora, tenemos que ser enseñados a vivir por la parte más profunda de nuestro ser. Vivir por el Espíritu. La mayoría tenemos muchos problemas ahí. Vivir por el Espíritu. Vivir donde nadie ve. Vivir donde Dios habita. Porque sabe, hermano, el cuerpo suyo no ha sido ungido por Dios. El alma suya tampoco. Porque el ungüento santo no puede ser derramado sobre la carne. ¿Se acuerda que el sacerdote tenía que tener todas las vestiduras nuevas puestas? Hasta el sombrerito. ¿Qué decía aquel sombrerito? Santidad a Jehová. Una vez que estaba vestido, era que era ungido con el aceite santo. Y Éxodo 30 dice, el aceite santo no puede correr sobre carne ninguna o muere el hombre. Si Dios va a derramar sobre el aceite santo para que fluya la carne, tiene que haber sido eliminada. Entonces, amados hermanos, delante del Señor, delante de Dios, el cristiano parte de lo más profundo de su ser. Y en todas las cosas es guiado por Dios. Es guiado por Dios en todas las cosas. Nos vamos a parar allí delante de Dios. Mire, estamos muy acostumbrados a vivir por la mente. ¿Qué son nuestras ideas? Nos vienen buenas ideas. Algunas son muy agradables a Dios. ¿Las ha tenido usted? Yo soy una fábrica de ideas. Además, me he sentado toda mi vida a pensar cómo agradar a Dios. ¿Qué hacer en la iglesia?
Hasta que un día el Señor me dijo, oye, yo soy el que edifico la iglesia, chico. Tú tienes muy buenas ideas, pero son asquerosas delante de mí todos. Porque ¿sabe dónde nacen? En ti. La imaginación, el intelecto. ¿Para qué usted lee la Biblia? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Para qué quiere? Yo he oído esto en la iglesia. Yo tengo 35 años de vivir en la vida de la iglesia, más o menos. Y oigo esto siempre, pastor, es que tenemos que conocer, necesitamos siempre el intelecto activo. Somos tan griegos. Hermano Yadel me recordaba de unas mujeres. Bueno, él no me lo recordaba, él estaba orando y el Señor vino a mí. De unas mujeres, en el capítulo 3, la segunda carta a Timoteo, que el apóstol Pablo dice, y eso no se refería solo a las mujeres, no quiero estar hablando más de las mujeres, el apóstol Pablo dice, como aquellas mujeres que siempre pasan queriendo conocer y aprendiendo, pero parece que nunca aprenden nada. No pasa eso en la iglesia. Porque el asunto aquí no es el intelecto. Adán puede hablar la doctrina de la salvación. Adán puede explicar a otros que Cristo es su vida y cómo recibimos a Cristo como vida. Pero ¿sabe quién es el que puede vivir la vida? Solo el hombre interior. Entonces, hermanos queridos, la mente, los sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, la determinación, no son aceptadas delante de Dios. Tenemos que aprender a ejercitar el Espíritu y vivir por el Espíritu. Y esto siempre nos trae un sustico adentro. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es vivir por el Espíritu? En eso es lo que estamos. Todas las capacidades del alma, que es la mente, que son las emociones o sentimientos, que son la voluntad, todas esas capacidades son naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Salen del hombre natural. Quiere decir que son heredadas ¿de quién? ¿Cómo las heredó usted? Las heredó por nacimiento, son adámicas y nada natural agrada a Dios. Aunque parezca muy bueno, aunque tenga un buen objetivo. Yo he ido a un bar a tomar cerveza para ganar a alguien para Cristo. ¿Qué cosa más ridícula? Yo lo he hecho, hermano. Y le he comprado cerveza, me voy contigo allí, para que pase la goma. Pero después tú vas conmigo al culto. Y yo me sentía tan bien cuando hacía eso. Esos son mis inicios en la vida cristiana. Son inútiles. Todas las facultades del alma son inútiles. En nuestro caminar espiritual son inútiles, no tienen capacidad para discernir las cosas espirituales. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Sabía eso usted? ¿Sí o no? Mora. No quiere decir que vino ahí por un momento. Mora. ¿Qué quiere decir que mora? Vive. Amén. Dios mismo vive en nosotros. Si usted quiere anotar esos pasajes y los revisa, no tenemos tiempo. Amén. Ahora, eso es un hecho. ¿Qué quiere decir? No lo ponga en duda. El Espíritu de Dios vive en usted. Dios mismo vive, mora en usted. Cuando usted habla una tontería, cuando usted escondido hace algo, las cosas ocultas que usted tiene, no las hace delante de los hermanos, pero las hace delante de ¿quién? De Dios. Él mora allí. Él mora allí. Entonces, amados hermanos, al progresar en la senda espiritual, ¿cómo usted sabe que está progresando en la senda espiritual? Oh, pastor, ahora me sé un montón de versículos de memoria. Yo creía eso también por mucho tiempo. Yo fui alumno de un hermano que se llama Albert Willis. Me hacía memorizar versículos a lo bestia. De pocos me acuerdo, pero de algunos están por ahí por la mente. Y un día nos sentamos cerca en un mensaje. Y yo creo que he contado esta historia. Cuando veo a Willy que mira, veo que su Biblia tenía índice. Y le digo, hermano, ¿por qué su Biblia tiene índice? Usted no ha memorizado todo eso, es fácil aquí, abrir, ya sabe dónde está. Y me dice, no, hijo, eso es para ustedes, memoricen ustedes. Para mí me es muy fácil buscar en el índice. Amados hermanos, al progresar en la senda espiritual, escuche esto. Un creyente ve que el más grande de los pecados es agradarse a él mismo. Ahora el creyente entiende
que no se trata de agradarse a sí mismo. Se trata de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y yo puedo evaluar mi vida al dormir y decir, yo he alcanzado para lo cual yo fui alcanzado. Un creyente espiritual tiene su mirada allí. Un creyente espiritual también mira esto. Es más espontáneo, ingenuo, común. El creyente espiritual, dije hace días y lo digo con respeto, es una persona medio tontona. No se crea que es muy listo o que parece muy listo a los ojos de los demás. ¿Sabe por qué no? A ver, ¿cuál es la vida que nosotros tenemos? ¿Quién es nuestra vida? Si usted es espiritual, manifestará más la vida de Cristo. Amén, ¿sí o no? ¿Cómo se mostró Cristo al mundo? El profeta Isaías vio algo. A ver, véalo. Se va a mostrar usted igual. Dijo, sin... Amén. Hoy todos queremos alrededor de la personalidad. Eso es del alma. Hasta le enseña al predicador cómo predicar, cómo hacer esto. Eso es del alma, eso para los políticos está bien. Pero Jesús, dijo el profeta Isaías, sin atractivo. Entonces, si la vida espiritual se va a manifestar de nosotros, no esperemos la mirada en lo que el hombre la pone. ¿Okay? Segundo, más. El creyente espiritual que está creciendo espiritualmente ahora ve la carne. La ve y le tiene un miedo a la carne horrible. ¿Qué quiere decir eso? Ve la carne y ve lo mal de la carne. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Capítulo 6. Cuando vio al Señor sentado en el trono, ¿qué fue lo que vio primero? Cuando vio al Señor, ¿qué vio? ¡Ay de mí! Era un profetazo de Dios. Lea los primeros 5 capítulos de Isaías. Él está profetizando cosas tremendas. Pero cuando vio al Señor en el trono, cayó al suelo y dijo, ¡ay de mí! Soy un hombre de labios inmundos, habito en una generación de labios inmundos. El creyente espiritual ve la carne. ¿Y sabe lo que procura? Su propia derrota. Una oración en el creyente espiritual, ¿sabe cuál es? Derrótame, Señor. Derrota mi yo. Derrota mi ego. Un creyente espiritual ve que su carne es un estorbo, que su yo es un estorbo. Anhela el juicio de la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva. La semana pasada empezamos ahí. Y más cortante que toda espada de filo. Y penetra. Entonces el creyente espiritual ahora ve la vida mezclada. Y dice, oye, dentro de mí hay una mezcla entre la carne y el espíritu. Posiblemente eso es nada más en mí, en usted no. Pero el creyente espiritual empieza a anhelar el juicio de la palabra. Y empieza a decir que la palabra de verdad traiga juicio dentro de mí. Y me ayude a ¿qué? A separar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. El creyente espiritual es muy atento a lo que habla. Porque ya no habla con lengua suelta. Porque ahora entiende que el hablar de él revela la mezcla. ¿Usted quiere saber cuánta mezcla hay en usted? Yo se lo he dicho muchas veces, grábese una oración y se va a mandar a correr. Se va a mandar a correr cuando vea cuánto está enfocado su oración en usted. Y bendíceme y dame, y todo ese enredo que amamos. Entonces, un creyente espiritual anhela el juicio de la palabra. Y la experiencia que esto produce, hermano, déjeme, tal vez me faltan palabras para ir ahí. No solamente anhela el juicio interior de la palabra juzgando adentro, ayudándole a separar. Hebreos 4:12 dice también que la palabra de Dios es viva y eficaz y separa lo que es del alma y separa lo que es del espíritu. Si usted se ha dado cuenta de esa mezcla, usted empieza a anhelar el juicio de la palabra. Pero dice más también. Dice que ahora lo ayuda a discernir. Dice que eso es como rompe los tuétanos, ¿se acuerda? Y le ayuda a separar allí y le ayuda a discernir las intenciones del corazón. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué usted ayuda a otro? Yo tengo que confesar, he amado a muchos hermanos y los he amado desde mi carne. No los he amado desde Cristo. ¿Por qué haces lo que haces?
Entonces empezamos a anhelar el juicio de la palabra internamente. Y la experiencia que esto produce. O sea, no solamente entendemos que esto no es solo intelecto, sino que ahora anhelamos la experiencia vivida, mostrada. Queremos vivir, no Señor, no solamente que nos separe, queremos vivir como gente separada, gente que ahora vive por el Espíritu, que desecha la carne. Gente que tiene una intención, que todo lo que no se origina en Dios, estamos dispuestos a rechazarlo. A rechazarlo, pero la palabra es la que tiene que hacer eso internamente. Entonces, hermano, la cortante espada de Dios es la que nos va a juzgar. Nos está juzgando constantemente. Pero ¿cómo te acercas a la cortante espada de Dios? ¿Saben lo que yo he notado? Con respeto se lo digo, que cuando estamos leyendo la Escritura un montón de hermanos andan como si estuviéramos leyendo el periodiquito de la mañana. Le importa un pepino. Entonces la cortante espada de Dios está fluyendo. ¿Y saben qué está usted? En nada. Está bien, no le haga caso, no se preocupe. Va a seguir con la mezcla ahí adentro. Y así mismo nos sentamos a leer la Escritura en la mañana. O cuando tengas tu tiempo para leer. Oh, yo tengo que conocer aquí la doctrina de no sé qué. Conocerás poquito. Amado hermano, necesitamos esa obra interna de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Escritura como la palabra de Dios que ahora mora en nosotros, está allí constantemente, adentro obrando, separando en cada acción, diciéndote, ve lo que hay en ti, ve cuánto del alma eres, ve cómo actúas en el alma, ve cómo te relacionas en el alma con los demás. Entonces, hermanos, solo ella puede discernir la fuente de la conducta. Solo la palabra santa de Dios puede discernir lo que nace en usted, en la carne, o lo que nace en Dios. Y esto tiene que llegar a ser una experiencia. Tiene que haber una disposición a vivir esto. No solamente la información, no solo debemos desear, buscar y consagrarnos a la obra de la cruz, sino poseer, vivir esta experiencia. Usted puede hablar que ama mucho la obra de la cruz y cantarlo y todo, pero de verdad desea vivirlo. Vivirlo, hermano, vivirlo. Debemos ser librados de las ataduras del alma, separados como el mismo Señor Jesús lo fue. Jesús fue separado. Él fue separado del alma. ¿Podía él haber acudido a su alma en busca de ayuda? ¿Podía? Hace 2 o 3 semanas vimos en el grupo aquello. Él estaba claro que hacer su voluntad, había venido para hacer la voluntad de Dios. Ok, la vida de Cristo es la que está en nosotros, ¿sí o no? ¿A qué vino? A ver, ¿tienes la vida de Cristo? Sí. Entonces el Cristo aquel y el Cristo que mora en ti es el mismo. ¿Qué es lo que quiere el Cristo que está dentro de ti? Es hacer la voluntad de Dios de verdad. Hacerla. Lo único que te interesa es hacer la voluntad de Dios. Bueno, pastor, tú sabes un poquito porque también yo tengo unos sueños. Necesitas la cortante espada de Dios allí para que se pare eso. Y se ha llevado, por eso todo lo del alma tiene que ser eliminado. ¿Sabe lo que Jesús dijo una vez? Bueno, allí dijo, yo no he descendido para hacer mi voluntad. O sea, que él podía haber decidido hacer ¿qué? Su voluntad. Sino para hacer la voluntad de mi Padre, perfectamente separado. Perfectamente separado. La obra de la cruz debe imponer limitaciones prácticas. Aunque brote dentro de ti el alma en un momento, la obra de la cruz debe imponer esa limitación y decir esto no puede ser. No va a ser. No va a ser. Debemos ver esto en la vida práctica. En la vida práctica, no en teoría. Así como el Espíritu Santo a través de la cruz, así es como el Espíritu Santo asume la autoridad en nosotros. Cuando el Espíritu Santo ha descendido, mora en nosotros, ¿sí o no? Mora. Pero no está ahí para ser puesto en un rincón. ¿Está ahí para qué? Para sentarse en el trono y gobernar. Porque el Espíritu Santo es Dios. Está ahí para gobernar, ¿sí o no? ¿Cómo Él va a instalarse en esa silla y va a gobernar libremente? Entonces entendemos el proceso a 2 manos. La obra de la cruz, obrando adentro, y el Espíritu Santo obrando también. Contra más profunda sea la herida de la obra de la cruz, más tendrá chance el Espíritu Santo para edificar la vida de Cristo en nuestro interior y para traer a realidad
las verdades de lo que sucedió en la cruz. Hermano, Juan 4, yo no me acuerdo el versículo, pero usted lo va a recordar. Jesús hablando con la mujer samaritana. Ahora no me acuerdo si es Juan 4. Sí, Juan 3 habla con Nicodemo. Juan 4 habla con la mujer samaritana. Le dijo algo. Mujer, es necesario que los que me adoran, adoren en espíritu y en realidad, ¿verdad? A ver, vamos. Él estableció eso, ¿sí o no? Los que adoran al Señor tienen que adorarlo, ¿por qué? ¿O tenemos que adorarlo, por qué? En el espíritu. Oh, pastor, mira cómo yo me pongo. Me entra un erizo por la espalda. Eso no es. No es. Es una adoración producida, arrancada por el Espíritu. Y una adoración en realidad. Cuando tú caminas fuera de aquí, es la vida de Cristo, realidad la que adora al Padre. Es una realidad viviente. Esa es la adoración del Padre. Esa es la adoración. El resultado de cuando la palabra opera dentro de nosotros, derrumba todo lo que es del alma. El Señor toma señorío y empezamos a actuar y a mostrar en la vida. Es la experiencia provocada por la obra de la cruz. Vimos esto. La obra de la cruz desbarata todo lo que es de la naturaleza adámica con la que nacimos, la natural. ¿Y qué hace la obra del Espíritu Santo? Edificar la vida de Cristo. Que nos podamos apropiar y vivir en la práctica todo lo que sucedió en la cruz. Amén. Muy bien. Y pondrá fin a la contaminación. Y aquí viene un punto importantísimo. Y cuando el alma se asoma, porque el alma se asomará. A ver, ¿somos librados del alma en el camino espiritual? Decíamos, yo creo que un par de domingos atrás en la noche, reunido con los hermanos, que el Señor no quiere que nos volvamos ángeles. A ver, el Señor no quiere que los volvamos, el Señor no va a eliminar el alma. Al contrario, vamos a seguir teniendo emociones, ¿sí o no? Sentimientos. Los ángeles solo son espíritus. A ver, pero ahora lo que el Señor anhela es que el alma que haga exprese siempre, amén, sujeta bajo la autoridad del Espíritu, el alma sirva para expresar lo que el Espíritu Santo inicia allí en el hombre interior. Amén. Entonces, hermanos queridos, cuando el alma se asoma, cuando este proceso está llevándose a cabo, tú te das cuenta cuando te relacionas con un hermano y lo estás haciendo en el alma. Pero es cuando la obra de la cruz ha obrado adentro. ¿Cuándo sabes de verdad que esta relación es por Cristo? Es de Cristo y nacida por el Espíritu. Y si se asoma el alma, ya sea en ti o se asoma en la otra persona, te dará ganas de vomitar y de huir de ahí. Lo que dice esto es del alma. Esto no es de Cristo. Esto no es de Cristo, pero necesitamos ser procesados interiormente por la obra de la cruz. Entonces vas a ver la corrupción. Hace muchos años también el Señor vino a mí, creo que lo dije a través del hermano Andrés en un pasaje, 2 Corintios capítulo 7, y dice, límpiense de toda contaminación del alma y del espíritu. Entonces, cuando la espada de Dios está trabajando dentro de nosotros, empezamos a ver la contaminación. Cuán contaminados estamos. Cuánto me estoy relacionando con un hermano, he perdido media hora hablando con él y lo único que he hecho es enredarlo en las mismas cosas del alma mía y no ha habido un fluir de vida. Entonces te sientes mal. Y dices, ¿qué estoy haciendo yo? Perdiendo mi tiempo con este y el fluir de la vida, no. Entonces entiendo que la obra espiritual ha quedado a un lado. Y yo estoy relacionándome con mi hermano en la carne. Pero necesitamos la operación interior. Entonces empezamos a ver la corrupción que hay. ¿Y qué haces tú cuando ves la corrupción, amado hermano? ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué? Humillémonos delante del Señor. Invoquemos su nombre.
El salmista decía, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Cuando usted vea el alma, el espíritu contaminado, este no es el Espíritu Santo. ¿Quién es espíritu que se contamina? Cuando usted vea toda contaminación de su carne, y en la carne, acuérdese que la carne es la suma del alma más el cuerpo. Cuando la operación de la palabra internamente nos deje ver la contaminación, amado hermano, invoque al Señor. Invóquelo, llámelo, diga su nombre, humíllese delante de Él para que Él obre salvación de esos enemigos. Para que Él obre salvación de esos enemigos. El creyente debe experimentar esta separación para poder ser un creyente espiritual. Si no, habrá rato que fluirá en la carne, habrá ratos que fluirá en el espíritu. Entonces la vida va a ser así. Y es muy difícil que la vida ahora resucitada pueda fluir de Él e impactar vida en el otro. Porque hoy lo mismo llegas muy espiritual y mañana coges a esa persona y la hundes. Porque llegas todo carnalón. Entonces las personas que están al lado tuyo no ven vida. No ven vida. ¿Sabes lo que dirán? Este está loco. Este está loco. Ayer me estaba hablando de una cosa y hoy la manifestación es de otra. Necesitamos ser separados, hermano, para que podamos vivir como esos creyentes espirituales. ¿Usted entiende quién es un creyente espiritual? No porque sus emociones digan que es espiritual. Un creyente espiritual es aquel que vive bajo el gobierno del Espíritu. Está gobernado por el Espíritu. Eso parece muy sencillo, ¿no? Pero es otro misterio. Y somos más sensibles a la intuición del Espíritu. Tenemos mucha preocupación, pastor, ¿cómo vamos a discernir lo que es del Espíritu? Bueno, en primer lugar tenemos que ser enseñados. En segundo lugar vamos a ir siendo entrenados. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos anhelar la llenura del Espíritu. Necesitamos entender la corrupción de nuestra carne, que va a impedir siempre que podamos discernir la intuición del Espíritu. Pero le voy a decir algo. Todos los hombres en la Biblia supieron cuando Dios les estaba hablando. A ver, vamos a echar atrás. Adán lo supo, ¿sí o no? Y estaba lleno de carne. ¿Lo supo Noé? Lo supo. Sigue para acá. ¿Lo supo Noé? No, después de Noé. ¿Cuál es el otro patriarca que aparece después de Noé? Moisés, no, Moisés. Moisés, ¿no? Abraham. ¿Lo supo o no? ¿Lo supo? ¿Lo supo Moisés? ¿Lo supo? Algunos oyeron, sabían que era Dios y se rindieron. Unos sabían que era Dios y siguieron de cabezones. Porque tenemos que entender que tenemos que quitarnos los zapatos para andar en el terreno santo donde Dios opera. Necesitamos eso. Necesitamos ser arrancados de la carne. Necesitamos ser arrancados del hombre natural. El hombre necesita eso. Y cada vez que el alma reacciona, el creyente se duele. El creyente se duele, hermano, y el espíritu se resiste, porque ahora el espíritu del creyente, Dios ha venido a hacer su hogar en nosotros, y cuando Dios empieza a edificar su hogar, cualquier manifestación de la carne, cuando estamos siendo separados, hará que el espíritu se resienta. ¿Sabe cómo el apóstol Pablo advirtió a la iglesia? Dijo, no entristezcáis, dijo así, no entristezcáis al espíritu. Por favor, no lo pongan triste. El espíritu mora. Toda manifestación de la carne lo va a resistir. Toda manifestación de la carne. Entonces algo pasará. El creyente empieza a tener ahora sentimientos limpios. Cuando empezamos a ser separados. Cuando empezamos a ver la suciedad y empezamos a limpiarnos de esa contaminación de carne y el espíritu. Esta es la operación interna de la palabra. Esta es la separación que la palabra opera. Pero la palabra lo opera para experiencia. Para experiencia. Y allí es cuando el creyente puede ver de verdad lo limpio. Puede ver cuando es sucio una cosa. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos muy mezclados, no podemos diferenciar lo que está sucio, lo que está limpio. Porque ¿sabe lo que hacemos? Tomamos la perspectiva de nosotros. Y decimos, bueno, eso no está tan mal. Y sobre todo porque te estás echando un cabito tú. Porque como tú estás peor. Entonces dice, no, eso no está tan mal, lo del hermano. Eso no está tan mal. Perdemos la perspectiva de lo que es sucio o lo que es limpio.
Pero cuando la palabra opera dentro de nosotros, ya no hay posibilidad de mezcla. ¿Lo vemos? No hay posibilidad de mezcla. Cuando la palabra va operando y separa, entonces empezamos a ver todo lo que es natural es corrupto, hermano. Todo lo que sale de ti es corrupto. Ay, pastor. ¿Por qué? Porque tú eres un corrupto. Ay, pastor, que me estás tirando abajo ¿cómo es? Mi autoestima. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Pero pastor, yo quiero salir de aquí empoderado. Sí, pero no Adán. El que tiene que salir de aquí empoderado hoy, ¿sabe quién es? El hombre interior. El apóstol Pablo oraba por la iglesia. Oh Señor, fortalécenos en el hombre interior. Fortalécenos en el hombre interior. El exterior no. El exterior, hermano, no tiene nada que hacer en el camino espiritual. El exterior es un estorbo. ¿Usted se ha dado cuenta cuánto le estorba yo? ¿O usted en el camino espiritual cuánto le ha estorbado hasta hoy? ¿Se ha dado cuenta? Aún las buenas cosas del yo. Mire, la iglesia de Galacia habían comenzado muy bien a correr. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo les llama la atención y le dice, ustedes habiendo comenzado por fe, ahora están corriendo por la ley, ahora están corriendo por el esfuerzo propio? Algunos de nosotros comenzamos bien a correr. Vinimos a Cristo convencidos, pero después, para seguir corriendo en el camino espiritual, que hemos usado nuestro esfuerzo propio. Hermano, la iglesia está llena de eso. Que el Señor nos ayude y nos separe para ver que nada de lo natural es agradable delante de Dios. Aún que logre buenos frutos. Aún que logre frutos visibles al hombre. Delante de Dios es como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Dios aborrece toda obra nacida de Adán. Por eso tenemos que recordar siempre que la palabra operando dentro de nosotros nos va a ayudar a identificar el origen de las cosas. El origen, porque Dios está muy interesado en el origen. ¿Sabe por qué? Porque en el origen está la pureza. A ver, ¿cuándo una cosa es impura? Cuando se mezcló. Amén. La adulteración es que se le añadió al original algo en el camino. El proceso de Dios limpiarnos, ¿cuál es? El proceso de purificación es quitar, ¿qué? Toda impureza que está allí del hombre natural. Ese es el proceso del hombre, del proceso espiritual. Pero ¿ha visto usted la inmundicia dentro de usted? ¿Ha visto usted que su mente es una mente corrompida? Yo cada día creo que los cristianos aún no lo vemos. Si en su casa hay un closet, un cuarto, y usted se mudó, compró esa casa y usted la compró, y dice este cuarto, por favor, no lo abra, lo que hay ahí son cochinadas, va a acabar con el resto de la casa. ¿Qué haría usted? Si lo abre va a tener problemas. Ese es el problema de nosotros. ¿Sabes lo que nosotros hacemos? Lo voy a limpiar en el nombre de Jesús. Cuando lo abra te acabó con todo. La vida natural no sirve para nada. Nuestra mente es una mente desechada delante de Dios. Por eso necesitamos una renovación de la mente. La natural no sirve, no la use, amado hermano. Nuestros sentimientos son egoístas. ¿Se ha dado cuenta usted lo egoísta que es usted? ¿Sí o no? Amén. Y su pastor también. Amén. El alma es la personalidad del hombre y como es natural, solo debe usarse para expresar los valores de la vida. El alma no tiene otro recurso que es expresar lo que la vida hace adentro, porque ahora el alma ha caído, cuando es juzgada por la palabra, ha caído bajo el dominio ¿de quién? Del espíritu. Ha caído, no anda galopando sola y todo eso se va a expresar a través del cuerpo. Al ir ocurriendo, la separación va ocurriendo esa unión posicional. Yo no quiero ir aquí rápido o pasarle tan rápido a esto y el reloj ya casi, yo no sé qué hora es, pero yo no veo bien aquí el reloj.
Aleluya, eso es del alma. Aleluya, santo Dios. ¿Ven, hermana Elisa? Muy bien. Entonces no miramos el reloj. Pero hay un reloj, porque aquí tenemos que irnos una hora. Entonces, amados hermanos, mire, déjeme decirle esto. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque hay una posición que tenemos en Cristo. Amén. ¿Por qué la tenemos? ¿Quién nos la dio? La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha dado una determinada posición. Amén. Ok. Ahora, la realidad de los creyentes muchas veces está muy lejos de la posición en Cristo. ¿Sí o no? A ver, ¿estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? ¿Sí o no? Esa es la posición. Pero sus oraciones empiezan. Oh Señor, bendíceme. Espérate, dice el Señor, ya te bendije con toda bendición espiritual. Pero nuestras oraciones no están aquí en la posición. ¿Están dónde? Por aquí. Dame bendiciones. Dice el Señor, pues si te las di todas, no te puedo dar más. ¿Sí o no? Ok, leemos. El apóstol Pablo dice, a mí se me ha dado la comisión de predicar, de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El gran tesoro de Cristo. ¿Tienes el tesoro? ¿Sí o no? ¿Lo tiene usted? ¿Usted tiene a Cristo, amado? Entonces tiene un tesoro grandísimo. Todo ha sido dado en ese tesoro. No, espérate, pastor, yo creo que no. Sí, tus oraciones dicen que no. Entonces, entendemos esto. La posición es muy diferente a la realidad. La posición está por aquí, pero la realidad está por aquí. ¿Cuál es el cristiano espiritual? ¿Cuál es el crecimiento espiritual? ¿Cuál es el avance espiritual? ¿Sabe cuál es? Oh, cuando la realidad va escalando. Escucha, amado, no baje la posición. Esa no baja. Esa sigue sentado con Cristo en lugares celestiales y bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros tenemos una tendencia aquí. Decimos, bueno, si estoy por aquí, déme bajar un poquito esto. Esto está muy alto. Esto era para Pablo. Esto es para el zángano del pastor. Esto no es para mí. No. Escuche, no baje la posición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que nosotros no vamos a ir aquí. Amén. Ahí empezamos. Oh, yo no puedo ir ahí, Señor. Por favor, Señor. Entonces empieza la humillación. La humillación que te lleva a un camino de dependencia. Y empezamos a entender que necesitamos ser llevados aquí. Ahora, en la realidad, en la práctica, empiezan a aparecer estas cosas de la posición. Amén. Ok, ese es el avance espiritual. Ese es el avance espiritual. Primera de Corintios 6, 17. Ese sí lo vamos a buscar. Porque ese es buenísimo. Y ya, ahí vamos a terminar. Primera de Corintios 6, 17. ¿Sabe lo que es un hecho? Un hecho, algo que ya pasó, es un hecho, ok. Es un hecho que usted se despertó esta mañana, amén. No, usted no está durmiendo, se despertó, no sé a qué hora, pero se despertó. Eso es un hecho, real, absoluto. Primero de Corintios 6, 17, es un versículo extraordinario. Amén. El que se une al Señor, si el Señor abre nuestros ojos y vemos eso. ¿Usted recibió a Cristo, sí o no? ¿Sí lo recibió o no? Entonces esto también es verdad para nosotros. ¿Sí o no? Un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Aquí hay un terreno extraordinario de avance. Aquí hay un terreno extraordinario para entender la vida espiritual. Está hecho, logrado por la obra de la cruz, logrado de acuerdo al propósito de Dios, al plan de Dios, para la economía de Dios.
Es un hecho extraordinario. Es una verdad tremenda. Pero necesitamos la operación para que eso empiece a ser vivido. La meta y el resultado de la obra de la cruz es que nos unamos en un solo espíritu con el Cristo resucitado. La meta es que usted no salga de aquí, oye, yo soy un espíritu con el Señor, pero hago aquí. Sino que esto empieza a ser mostrado en el vivir. Mostrado en el vivir. Mostrado en el vivir. Mostrado en el vivir. Esa es la meta espiritual. De nuevo, regresamos a donde comenzamos. Muchas veces la meta de nosotros es muy diferente a la meta de Dios. Por eso estamos en la obra espiritual, pero la obra espiritual no tiene la misma meta. Es más, ni siquiera sabemos cuál es la obra espiritual. Si estamos haciendo la obra espiritual. Oye, el pastor, mire, yo sí estoy haciendo la obra espiritual. Le he dado comida a muchos que no tienen. Oye, hermano, qué bueno, gloria a Dios, ocúpate de eso. Pero eso no es la obra espiritual. ¿Sabe lo que el Señor Jesús dijo? A los pobres siempre los tendrán con ustedes. O sea, va a haber ahí, ustedes van a tener para darle. Ay, pastor, no hay que darle a los pobres. Yo no estoy diciendo eso. Ve y dale bastante. Suple para la gente. Pero eso no es la obra espiritual. No es. Después que terminemos esta serie vamos a hablar un poco acerca de la obra espiritual. Pero la obra espiritual es una obra que se inició en el Espíritu y tiene que hacerse según el Espíritu y tiene que tener los resultados del Espíritu. Amén. Ok, entonces tiene que llevar transmisión de vida espiritual. Te relacionas con alguien y tienen que suceder dos cosas. Si no tiene vida, que sea resucitado y reciba vida de Dios. Y si tiene la vida de Dios, que esa vida de Dios sea vivificada y aumentada. Eso es obra espiritual. Eso es obra espiritual. Entonces, amado, necesitamos un obrar profundo de la cruz. Lo necesitamos para que todo lo que sea natural, pecaminoso, pueda ser eliminado. Sí, está bien, gloria a Dios, esa es una parte. Para que pueda ser eliminado todo lo dudoso. Mira, hermano, escucha esto. No solamente es lo que es pecaminoso. Eso es fácil dejarlo. La obra de la cruz tiene que arrancar lo que es dudoso de nosotros. Lo que pone en duda. Lo que pone en duda. Tiene que eliminarlo también. Todo lo que sea dudoso. Para que entonces nosotros podamos ser unidos al Señor en la realidad. Y ahora el vivir del Señor pueda ser manifestado en nosotros. Esto no tiene nada que ver con el esfuerzo propio. Vamos a terminar ahí. La otra semana seguimos. Todavía seguimos hablando de la separación que la palabra tiene que producir dentro de nosotros. Pero la palabra no producirá nada si antes el Señor no nos muestra lo mezclado que estamos.